Ya estamos grabando, bienvenidos a todos. Como vemos tenemos colegas de todo el mundo, de España, Cris, que está presentando el día de hoy, de Portugal, de Argentina, de México, Guatemala, Venezuela, Uruguay, Chile. Chile. ¿Me falta alguno? No, qué bueno que tenemos acá una presencia tan global de todo el mundo. Para los que nos acompañan por primera vez, este es un espacio que nos reunimos siempre el primer miércoles del mes, todos los meses, con el objetivo de traer visibilidad a la supervisión, lo que es la supervisión de coaching en español. Entonces tenemos dos objetivos. Un objetivo es invitar a colegas que no son supervisores, que son bienvenidos para que puedan conocer un poco más de qué es la supervisión. Y el segundo objetivo es que tenemos para los supervisores que sean graduados de nuestro programa o de otros programas, porque esto no es solamente para graduados del programa que damos, que presentamos nosotros, sino todos los supervisores están invitados, que hablan español o que entiendan español y quieran participar, con el objetivo de crear una comunidad también, una comunidad de colegas, de aprendizaje, de apoyo, para poder, estamos organizando una conferencia el año que viene, donde todos puedan participar y aprender, seguir aprendiendo juntos. Y también, porque no en algunos momentos trabajar juntos en proyectos colaborativos. Entonces, el objetivo que tenemos en este espacio todos los meses es dar visibilidad a la supervisión y desarrollar relaciones laborales, personales y también educativas para seguir aprendiendo. Y hoy tenemos a Cris Bolívar desde España, que va a estar dando una presentación sobre enneagrama y supervisión. Yo sé que algunos de ustedes no son supervisores y quería clarificar que en el espacio de la Federación Internacional de Coaching y EMCC, European Mentor and Coaching Council, la supervisión se define como un espacio de reflexión, como un espacio de aprendizaje sobre la tarea. Entonces, cuando hablemos hoy de supervisión, no vamos a estar hablando de liderazgo o de management, de gerencia o de guiar, sino vamos a estar hablando de un espacio donde el supervisor se reúne con el coach para juntos aprender y reflexionar sobre el trabajo del coach. En general se traen casos que puedan ser con preguntas que tenga el coach, desafíos, dificultades, pero también explorar lo que sí funciona. O sea que a veces es mejores prácticas y cómo seguir implementándolas. También ver si hay dilemas éticos o si hay puntos ciegos. El objetivo es seguir aprendiendo juntos. Con esta introducción, Cris es la fundadora de lo que es el coaching esencial y es la primera MSC en España, de una trayectoria muy larga. Entrena coaches, mentor coaches, también trabaja como supervisora por muchos años. No sé qué te gustaría, Cris, que todos los colegas que están aquí sepan de ti y si quieres agregar algo que quieras compartir y de ahí ya puedes empezar con la presentación. Muy bien. Bueno, básicamente lo que has dicho, de base soy filósofa, soy psicóloga y estudiosa de distintas tradiciones y sabidurías milenarias, de manera que todo esto queda incorporado, ¿no? En mi mirada. El marco teórico es la esencialidad y a partir de ahí las distintas aplicaciones, entre ellas enneagrama esencial, que es lo que veremos así de poco hoy, porque es profundo el tema. Entonces, veremos una pequeña introducción y en relación a la supervisión. Y poco más. Bueno, en cuanto a enneagrama, también para que os hagáis una referencia, soy la primera española certificada, profesional certificada con distinción en enneagrama, que implica pues, una trayectoria de 20 años en el estudio y el desarrollo del enneagrama y aportaciones ya nuestras, ¿no? De la esencialidad al enneagrama, de ahí enneagrama esencial. Y bueno, y básicamente, ahora veremos un poco eso. ¿Sí? ¿Empiezo entonces, Damián? Sí, muy bien, perfecto. No sé si querés que todos, para los que no conoces, si se quieren presentar en el chatroom y poner desde dónde se comunican. Creo que algunos ya se fueron presentando, pero por ahí los que llegaron unos minutitos más tarde quizás quieran poner en el chatroom su nombre y de dónde se están comunicando para que también todos se vayan conociendo. Perfecto. Yo no os veo a todos en la vista que tengo, pero cualquier cosa levantáis la mano, lo ponéis en el chat o abrís el micro.
Yo prefiero que vayamos interviniendo, intentaré dejar espacios de trabajo para vosotros, pero la idea es que sea diálogo, ¿eh? Cualquier cosa que no entendáis, me queráis contradecir o cualquier cosa, a mí me va genial, ¿eh? La idea es que se cree debate, se cree aprendizaje y podamos contrastar con lo que ya sabemos y que al final nos sea útil, ¿eh? Especialmente para vosotros que estáis asistiendo a algo, ¿no? Con la expectativa, me imagino, de salir con algo más de aquí. Entonces, bienvenida a cualquier interacción que se pueda ir creando. Voy a compartir pantalla y, bueno, la idea es, en primer lugar, entender que más allá de las palabras hay toda una dimensión espiritual, energética, de conciencia, es decir, cualquier cosa que diga, por pequeña que sea, no la toméis solamente como algo teórico, como algo mental. Intentar incorporarlo en vosotros. Estad aquí con presencia, ¿eh? Como siempre digo, ¿no? Empiezo con este namasté, porque es como recolocarnos en este cuerpo, alma, espíritu, llamémoslo como queramos, para estar abiertos a todo eso que nos vaya llegando. Decíamos con Damián de introducir 4 líneas de lo que es la supervisión, en realidad ya lo has hecho, así que yo esto me lo voy a saltar, pero básicamente es este espacio de esta interacción, esta conversación reflexiva para poder mejorar como coaches en nuestro trabajo con 3 grandes funciones. La función de desarrollo formativa, donde vemos habilidades y capacidades, la de recursos, de apoyo, ¿sí? Y la cualitativa o normativa y ética. Simplemente para centrar con los que no estamos poco familiarizados con la supervisión. Yo además desarrollo, ¿no? Yo desde hace muchos años, lo que ya he dado en llamar metavisión, porque incluye la mirada esencial de la que también aquí beberemos, porque en la metavisión yo trabajo con eneagrama esencial, que tiene una mirada transpersonal y sistémica. También trabajamos con metacompetencias, ponemos el foco en el desarrollo de las metacompetencias, que tiene que ver con estados del ser más allá del ego, para este desarrollo del coach y obviamente desde esta mirada técnica con el cliente y el neocliente. Neocliente incluye hasta una hormiga, ¿sí? Todo eso a lo que llegamos a impactar e influir con cada una de nuestras acciones. Bien, en cualquier caso, vamos a poner el foco en lo que es el eneagrama y cómo nos puede ser útil en supervisión, ¿sí? Por tanto, todo lo que vayamos diciendo, vosotros enfocaros ahí y cuestionar, ¿esto que me dice yo como supervisora, qué sentido tiene para mí? ¿Cómo lo puedo integrar o qué puedo hacer con eso? En primer lugar, 2 palabras sobre qué no es eneagrama y qué sería eneagrama, porque yo creo que en el momento actual hay mucha confusión o mucho sesgo o mucho reduccionismo respecto a lo que es eneagrama, y si no partimos de entender, ¿no?, con una mirada más amplia lo que es, pues difícilmente podremos aplicarlo. Es más, a veces hay, como pasa con el coaching, ¿no?, hay prejuicios en contra. Entonces, el eneagrama no son caricaturas que etiquetan, esto de entrada. Hay eneagrama incluso sin números, ¿sí? Para que nos hagamos más simple, ¿eh? Porque en diríamos, los modelos profundos y que realmente ayudan a una transformación sostenible no son simples, porque la realidad no lo es, ¿sí? El ser humano es simple, es un ser complejo, sistémico, etc. Eneagrama es un símbolo del ser y por lo tanto tampoco es simple. No estamos hablando de estereotipos, sino que estamos hablando de arquetipos. No estamos hablando de esas 2 características que reducen el ser, que niegan el todo, sino que estamos hablando de arquetipos que contienen el todo. Y en ese contener el todo, ¿no?, como el arquetipo madre. Luego, en el estereotipo tenemos muchos tipos de madre concretos, ¿sí? Pero el arquetipo madre contiene todas las posibilidades. Bien, pues los eneatipos serían arquetipos. Como dice Kierkegaard, lo que me etiqueta me niega. Así que un primer aprendizaje que nos trae el eneagrama, aunque ya lo sepamos, es que no podemos etiquetar.
Es decir, nos trae la grandeza del ser humano en todas sus dimensiones y complejidad. Más entramos en eneagrama, más difícil nos va a ser etiquetar, porque vemos tantas distinciones, tantas sutilezas, que de entrada, aunque no podamos, sí, porque la idea general es que yo puedo decir si es un 1 o es un 4, probablemente no vas a poder decirlo. Qué bien, menos mal, ¿sí? Que no vayas a caer en eso. Bien, por lo tanto, ¿qué es el eneagrama? El eneagrama es un mandala universal del ser. Es un símbolo exotérico, naturaleza humana. Por lo tanto, me muestra, me desvela lo que hay. Y eso luego ya veremos cómo se traduce en coaching y en este caso en supervisión, porque me ayuda a poder leer mejor, a ser más efectivo, a entender mejor al sujeto que tengo, cómo se mueve, cuáles son sus dinámicas, cuáles son sus bloqueos, etcétera, etcétera. Es un mapa dinámico que ilumina el propio viaje y el viaje del otro hacia la completitud, es decir, hacia el desarrollo del potencial. Me ayuda a entender el potencial, por lo tanto me ayuda a todo el trabajo de desarrollo del otro o el coach en este caso, cómo puede ayudar al desarrollo del potencial de su cliente. Y me ayuda también a armonizarnos. Por lo tanto, nos enseña dónde mirar, nos abre posibilidad de hipótesis, de interpretaciones, como veíamos el otro día, ¿no? Desde el lenguaje de Maturana, etc. Nos abre la posibilidad de leer mejor, de interpretar mejor, de ser más correspondientes con lo real, ¿sí? De hacernos mejores hipótesis. El eneagrama esencial, además, es una aplicación de este marco teórico que decíamos de la esencialidad, que tiene metafoco en la sabiduría. Y por sabiduría entendemos la posibilidad de ser correspondientes con lo real, de no tener tanto sesgo en la mirada, de no hacer interpretaciones sesgadas, de no tener prejuicios, de no inventarnos la realidad, ¿sí? Según nuestra posición actual como seres, que al final la haremos de una forma u otra porque somos seres humanos, pero más conscientes somos de ello, menos fuerza tiene este sesgo interpretativo. Y la sabiduría también implica poder leer tanto desde lo racional como desde la intuición. Es el nous aristotélico, es abrazar toda nuestra posibilidad de consciencia para interaccionar con el mundo, con el otro, en las relaciones, en lo sistémico, yo, el otro y el mundo, de una manera mucho más efectiva, rica, potente, profunda, etc. Es una mirada, un enfoque filosófico psicoespiritual y por lo tanto también una visión integral e integrada de los arquetipos, que son nuestras posibilidades de ser, ¿sí? Así que se me va desplegando toda una posibilidad de lectura de mucha profundidad, de mucho más calado, para facilitar el proceso del supervisor y de su coach al mismo tiempo. Y hace un viaje desde las heridas y los egotipos, y hablaré un segundo de eso, a las ideas santas, a las metacompetencias, ¿sí? A esta conciencia de quiénes somos en completitud, que es nuestro viaje humano al final, ¿sí? Todos hacemos este viaje y tenemos ese anhelo de reconexión con nuestra completitud, con el potencial, vamos a llamarlo. Bien. La riqueza y la complejidad del eneagrama, para que veáis las posibilidades que abre, es por un lado, como decíamos, va más allá de los números, ¿sí? También hay eneagrama evolutivo, de proceso, psicológico, que es el de los números. Hay 3 grandes leyes: el círculo es la ley del 1, el triángulo la ley del 3 y la héxada representa la ley del 7. Es decir, que yo voy tomando conciencia y me abre posibilidades de trabajar tanto con el ser completo que tengo y cómo se centra y se descentra, por ejemplo, en situaciones de estrés o cuando está muy pegado a su ego, etcétera, etcétera. Y utilizo ego aquí desde la mirada de todas las corrientes espirituales, que es este yo pequeñito al que estamos apegados, nuestra falsa identificación, nuestra falsa identidad o identificación, que cuando trascendemos nos permite conectar con el ser esencial o nuestra completitud. La ley del 3, que intentaremos a ver si podemos hacer una práctica de aplicación,
tiene que ver con cómo trascendemos esa dualidad, cómo nos despegamos del ego, cómo nos despegamos de esto sí y no a lo contrario. Quiero ser exitoso y no quiero ser fracasado, por ejemplo. O me quedo o me muevo de ciudad. Siempre estamos en disyuntivas duales, porque el ser humano es dual, porque vive en un terreno dual. Bien, pues en la ley del 3 nos ayuda a entender y a ver cómo es el proceso evolutivo para trascender la dualidad y, por lo tanto, incrementar el desarrollo de conciencia. Y eso, como supervisores, nos ayuda a acompañar al coach, por ejemplo, en la competencia 7, para que pueda crecer ahí y acompañar al mismo tiempo a su cliente. Y la ley del 7 nos habla del proceso, de cómo es el proceso. Nosotros tenemos la idea de progreso lineal teleológico en la posmodernidad, pero en realidad el proceso es complejo, tiene fases. Cualquier proceso de transformación, en cualquier sentido, de la naturaleza humana, del ser en general, y a veces tiene momentos de parón, de retroceso, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que sí sabemos es que nunca está quieto, en fin, etcétera. Son leyes, y por eso se llaman leyes, que nos explican mejor cuál es la realidad del ser. El ser en general, no solamente humano. Nos habla de mundos de conciencia, de niveles de conciencia y qué pasa en cada mundo, dónde nos atascamos en cada mundo, etcétera, etcétera. También tiene capas, desde el hacer al ser, cómo son estas capas, cómo podemos trabajar en cada una de ellas. Y también nos habla, como sistema dinámico, de flechas, de integración y desintegración, cómo es este viaje hacia la completitud del ser o cuando nos perdemos en los egos y nos neurotizamos más, ¿sí? No solo neurotizar, porque también nos da la idea de que somos neuróticos, psicóticos y esquizofrénicos. O sea que eso de que los coaches trabajamos con gente sana, que me den uno sano. En cualquier caso, cada uno está en su nivel de complejidad, ¿verdad? Y la cuestión es cómo facilitamos la armonización, cómo facilitamos que, en este caso, como supervisores, podamos trabajar desde un ser más sereno, más sabio, más centrado, desde una posición donde podamos leer mejor y ayudar a nuestro cliente, ¿sí?, a poder ser mejor coach. Trabaja obviamente con los 3 centros, con las 3 dimensiones, somática, mental y emocional, y nos habla de ello, nos explica un montón de cosas, a ver si podemos luego ver algo. También nos habla de los procesos de conexión y desconexión de la consciencia, cuándo, de qué manera, hasta qué consecuencias tiene, etcétera, etcétera. Nos habla de las 3 grandes heridas de amor, muerte y vida. El amor, vida y muerte son nombres, ¿no?, que ya han sido reconocidos como una aportación nuestra, por ejemplo, al eneagrama esencial. Y la mirada sería que en la medida en que podemos sanar la herida, esa carencia del ser, ese vacío existencial, esa sensación de incompletitud, el ego automáticamente baja y por lo tanto el potencial se expande. Y ya está, no hay nada más que hacer, ¿sí? Entonces, si podemos entender mejor qué herida tiene nuestro cliente, ¿qué le está impidiendo ahí? ¿Sí? Que tiene que ver con la autoafirmación, la falta de autoafirmación, la falta de autoconfianza o la falta de autoestima. Todos tenemos una y solo una, aunque las 3 nos ocupan. Si podemos entender mejor eso y trabajarlo, todo lo demás viene solo. Los grupos jonervianos o los grupos armónicos, que nos ayudan a hacer distinciones todavía más sutiles en cuanto a cómo queremos satisfacer nuestras necesidades y qué nos pasa cuando no podemos y cómo nos frustramos y cómo a veces nos parecemos, pero en realidad hay sutilezas distintas porque la herida es una, ¿sí?, u otra, y porque por lo tanto vamos a buscar cosas distintas porque hay miedos distintos de fondo. Todo eso nos ayuda a entenderlo en el eneagrama. También estados elevados del ser, como virtudes o ideas santas, que sería el norte hacia el que ir. Por lo tanto, nos ayuda a facilitar un viaje hacia ese potencial, hacia ese crecimiento humano que va a ayudar a que podamos ser mejores supervisores o mejores coaches o lo que sea, o mejores humanos, en realidad. Trabaja con deseos, miedos, estrategias, fijaciones, pasiones, los mensajes del crítico, mensajes sanadores, o sea, nos da una visión completa, compleja,
enorme del ser humano y de lo que nos pasa en nuestra vida. Trabaja con figuras parentales, con estratos de desarrollo, con todo el pase, con distintos niveles, eneatipos a egotipos o de egotipos a eneatipos. El eneagrama tiene 9 niveles de desarrollo, desde 3 insanos, 3 medios, 3 sanos, y ahí qué nos pasa en cada nivel, y podemos ver a nuestro cliente, a nuestro supervisado, o el problema que tiene él con su cliente porque está en un nivel u otro. Habla de alas, de subtipos, es decir, de los matices y colores que tiene cada uno de los aspectos del ser. Por ejemplo, una cosa es ser moreno y otra cosa es moreno claro, o rubio oscuro, o sí, vamos empezando a ver matices, y eso nos da una mayor profundidad en nuestra mirada. Nos ayuda a entender las tendencias básicas de cada uno, a movernos en la conservación de a mantener lo que ya tenemos, ¿sí? Que sería el preservar, la orientación a navegar, es decir, a qué poder tiene cada uno en un momento dado y cómo allí yo entro en conflicto, intentando ver y posicionarme según determinados, etcétera, pero también la orientación a transmitir, es decir, cómo necesitamos el poder crear, el poder trascender, poder dejar huella, y qué nos pasa si una de estas orientaciones de cada uno se ve obstaculizada por el tipo de cliente, por el tipo de organización, por el tipo de lo que sea, que pone a mi coach supervisado en jaque y no le permite, por ejemplo, hacer bien su trabajo como coach. Niveles de desarrollo, estrategias de intervención, y también habla de etapas del viaje espiritual hacia la completitud, etc. Así que podéis ver, y aquí podríamos poner más cosas, pero ya podéis ver lo amplio y profundo que es el eneagrama bien entendido. Cosas que nos pueden pasar, y no hace falta que nos asustemos, es que no solamente hay 9 tipos psicológicos, sino que más o menos, tirando a más que a menos, hay por lo menos 486 variaciones de los tipos, ¿sí? Recordemos, los tipos son arquetipos. Es como decir el amarillo, el magenta y el cian. Cuando se juntan, tenemos toda la gama de colores, ¿sí? Según cómo se mezclen, pues eso es. Y además no son estáticos ni simples. Eso también nos ayuda a entender al ser humano que tenemos delante como alguien que en este momento se nos está presentando de determinada manera y que su cliente al mismo tiempo se está presentando de determinada manera. ¿Qué manera? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué se le está disparando? ¿Cómo podemos aprender a leer todo eso para ser más efectivos y potentes en nuestro trabajo? ¿Sí? Y que además, obviamente, trabajar lleva tiempo, ¿sí? Pero no importa, por eso no me interesa tanto que os quedéis con la idea del eneagrama psicológico, intentando poder etiquetar y descubrir bien qué tipo es el otro, porque no hace falta, hay mucho más en el eneagrama que nos puede ayudar, ¿sí? Además de que todo el mundo manifiesta lo que manifiesta en un momento dado, y además hay autonegación, ¿sí? Autoengaño en todos los sentidos, nosotros, el cliente, su cliente, ¿no? Entonces no hace falta, no vayamos a buscar etiquetas y a saber, sino a abrirnos a esa incertidumbre, trabajar mejor entendiendo lo que realmente es un ser humano desde la profundidad. Bien, hasta aquí algo que queráis así como comentar. Supongo que muchos de vosotros ya conocíais esto. Lo que me parece importante reforzar, Cris, es, ahora que vas a hablar sobre cada uno de los tipos, es eso que dijiste al principio, que no es para etiquetar a la gente, sino para poder entenderlo mejor, que son dos objetivos diferentes. Entonces, me parece Exacto, bueno reforzar eso. exacto, ¿sí? Cris, yo tengo un comentario, Sí. perdón. Todos estos descubrimientos los realizas mediante los diálogos, las conversaciones, o tienes que aplicar la herramienta. Cuando dices aplicar la herramienta, no sé muy bien a qué te refieres. ¿Te refieres a algún test o algo por el estilo? Así es. Vale. Entonces, hay profesionales que trabajan con los test y parten de ahí de algún sitio.
a mí no me interesa, ¿sí? Pienso que el test es un juego, está bien, te puede decir cosas, pero no deja de ser absolutamente subjetivo y además los hay malísimos, que llevan más a etiquetajes que a otra cosa. Entonces, para mí el buen trabajo es el poder leer desde aquí, desde el conocimiento, poco a poco, ¿no? Cada uno el suyo, pero ya hay cosas muy potentes en una primera lectura de lo que sería o comprensión de lo que es el eneagrama, para poder desde ahí hacernos hipótesis. ¿Será que tiene una herida de autoestima? ¿Será que no sé qué? Por ejemplo, el otro día en supervisión ya pasó que habían muchos síntomas por ahí perdidos, pero en cuanto los empiezas a saber leer desde un patrón que tiene que ver con una herida y que tiene que ver, entonces ya te haces enseguida hipótesis sobre egos y sobre trampas y sobre miedos y sobre por qué está repitiendo lo mismo y por qué le cuesta esto y por qué su cliente habla de esto y de aquello y por qué lo que parece que está suelto y sin sentido de repente cobra un sentido espectacular, porque puede leer mucho mejor, ¿sí? Y para eso no hace falta un test, ¿sí? El test lo que suele acabar diciendo, si es un buen test, es el porcentual de arquetipos o de neatipos que la persona presenta en un momento dado. De ahí a cómo será mañana y la cantidad de números que salen, porque somos todo, ¿sí? No solo somos un número si hablamos de números, sino que obviamente la ley del 1, que tiene que ver con el círculo, una de las cosas que ya nos muestra es que somos todo. El problema es que nos identificamos solo con un número. Si nosotros jugamos al mismo juego de etiquetar, vamos en contradirección. No le hacemos ningún favor al supervisado, ni a su coach, ni a su cliente, ni nada. ¿Sí se ve? Entonces, es la idea, ¿no?, que ahora traía otra vez Damián, de sobre todo no lo utilicemos para etiquetar, a pesar de las ganas que los humanos tenemos de etiquetar, de reducir, de simplificar y de dar tips y poco más. Y además el cliente nos lo pide, porque esto lo podemos manifestar que trabajamos con eneagrama o no y lo dejamos para nosotros. Pero si el cliente intuye que trabajamos con eneagrama, lo más fácil es que nos diga, ¿y qué eneatipo soy? Pues mira, no tengo ni idea. Vas a tener que averiguarlo tú, porque de eso se Lali trata. levantó la mano, Chris, antes de que siga. Si Lali no sé si quiere hacer una pregunta o hacer un Perfecto. comentario. Gracias. Bueno, va más o menos por donde te preguntaba el compañero anteriormente. Entiendo que todo es un proceso y que los trabajos de supervisión o de coaching son procesos. Sin embargo, usualmente trabajamos con tiempos limitados. ¿Cómo puedes, cuando hablas de 486 combinaciones posibles, adquirir un conocimiento o alguna pista que te permita entender a tu cliente desde una primera o segunda conversación? Se te puede ir el tiempo del proceso en averiguar con quién estás hablando como para poder apoyarlo. Lo hablo desde la total ignorancia porque realmente no conozco mucho de esto. Sí. Yo creo que volvemos al sesgo y es necesito poder como hacer una especie de diagnóstico de quién es mi cliente. Y no es así. Estamos hablando de hipótesis. Nosotros en Coaching Esencial trabajamos con hipótesis y en Metavisión también. Es decir, podría ser que vamos a explorar, podría ser que vamos a explorar, y este podría ser que es más potente como hipótesis si tengo datos para construir la hipótesis. Y los datos no tiene por qué ser saber exactamente si tu rubio es con un 90% de rubio y un 10% de castaño claro, no hace falta, ¿sí? Sino que es mucho más potente desde otros sitios, que ahora veremos un poco. ¿Sí? A ver si... Y si me sí. permites una pregunta adicional, porque me quedé un poco en el aire con los grupos honervianos. No tengo idea de qué hablas. Da igual. Lo importante es que sepáis que el eneagrama tiene una cantidad inmensa de información, de detalle, de distinciones, de matices. Es decir, es un modelo potentísimo
¿sí? Un sistema potentísimo, un símbolo potentísimo para poder entender el ser. Por ejemplo, las distinciones, que son estos dos tipos de grupos, entre el rubio claro y lo que me parecería otro rubio claro, y ahora no sé si es claro o oscuro. Bueno, pues vale, tú míralo por aquí y verás que es más oscuro que claro, o lo miras por allá y verás que, ¿no? Que el otro es más claro. Ah, ahora entiendo. ¿Sí? Y me ayuda a hacer distinciones sutiles. Esto sería un nivel avanzado, ¿eh? Pero para que veamos que no nos quedamos solamente en un nivel básico, de caricaturas y números, sino que es enorme esto, es como la cábala, es enorme, no te la terminas jamás el árbol de la vida. ¿Sí? Pues es el mismo orden de potencia esto. Es una sabiduría milenaria. El otro día hablando con Riso, que es uno de los sabios pioneros, yo qué sé cómo llamarle, ¿no? Actual del eneagrama, estábamos en las pirámides de Egipto y nos estaba mostrando cómo ya había signos de eneagrama y que los últimos datos recientes de científicos estaban tasando las pirámides del 10.000 antes de Cristo. O sea, que no estamos hablando de un modelo hecho de aquí, de cualquiera que ha tenido una idea brillante un día y ahora la vende. No, no, estamos hablando de una cosa que lleva tiempo y que ha sido, ¿sí? Ha ido pasando de sabios a sabios, hasta que, bueno, al final, como todo en esta vida ya se abre, se divulga, hay millones de libros, muchos malísimos y algunos buenos, como todo, ¿no? Y ahora hay que saber distinguir dónde miramos eneagrama, porque ya esto parece el horóscopo ahora y no lo es, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo nos puede ayudar? Por ejemplo, ¿qué se os ocurre? Algunas cositas ya las hemos ido diciendo. ¿Qué más se os ocurre? ¿Para qué nos puede servir el eneagrama? Así, con lo que ahora sabemos intuitivamente. ¿Qué os imagináis? Lo podemos ir poniendo en el chat si queréis. A descubrir, a conocer, a conocerme y conocer más a nuestro cliente, sí. A entender su mundo y su realidad, sí. Sobre todo desde dónde lo está mirando, ¿verdad? Y cómo está inmerso en ese sistema. Conocer nuestras luces y sombras, traer curiosidad en la conversación, entender sus creencias, ¿sí? Muy bien. Mientras vais poniendo cositas, voy abriendo. Tener un mapa de su mundo y de nuestro mundo también. Perfecto. Entonces, por ejemplo, nos ayuda a comprender acciones, motivaciones, miedos, ¿sí? Tanto del propio supervisado, ¿sí? Como nuestro, como de su cliente. Nos ayuda a facilitar crecer como, que el supervisado crezca como coach, nos ayuda a poder desarrollar también las competencias de supervisión y los ojos. No hemos hablado de los ojos, ahora pasaré un flash. Nos ayuda también en nuestra propia sabiduría y el ser del supervisor, lo que nosotros llamamos las metacompetencias, es decir, estados del ser que van más allá de emociones, de pensamientos y de sensaciones, ¿sí? Las 3 dimensiones de las cuales estamos muy desconectados, y ahora lo veréis, sino que nos ayuda, las metacompetencias tienen que ver con estados del ser, más allá del ego. Nos ayuda, como decíamos, a hacernos buenas hipótesis, a mejorar, ¿no? A gestionar mejor la transferencia y contratransferencia. Antes poníais, ¿no? Desde dónde establecemos los vínculos. Perfecto, tiene que ver con esto. Nos ayuda a empatizar, y empatizar entendemos por empatizar ahora en la medida en que yo conecto con mis posibilidades de ser, con una de estas energías, por ejemplo, entonces puedo conectar con la del cliente. Cuando yo conecto con lo que sería la herida, aunque no sea la mía, yo puedo conectar entonces con su mundo y con su herida y todo lo que le pasa desde ahí. Por lo tanto, me ayuda a trabajar con mucha profundidad.
Facilita la creación de confianza y a disminuir las resistencias, porque entre otras cosas me ayuda a la compasión, al amor, etcétera, ¿no? Me trae un mapa de ruta y herramientas, me ayuda a generar hipótesis, como decíamos, y de ahí las preguntas potentes para propiciar compasión, pero no solamente con uno, ¿no? Con una persona en concreto, sino también con equipos, con organizaciones, porque a nivel macro también hay egos, también el sistema funciona igual, es un fractal. Para recomendarlo como herramienta de autoconocimiento y de cuidado de sí, es decir, de amor, de sanación de la propia herida, que es el trabajo fundamental, ¿no? Mientras haya herida, hay ego, y si hay ego, hay enredo. Entonces, el trabajo fundamental es sanar la herida, sanar esa sensación de vacío para que no venga el ego a poner la etiqueta y hacernos sostener la autoimagen de nosotros mismos que queremos sostener para sentirnos bien, ¿sí? Entonces, cuando ya no sostenemos la autoimagen, que a veces se llama personaje, que se llama X, ¿sí? Y podemos ser auténticos desde la vulnerabilidad, ¿sí? Porque la herida ya no es un problema, somos humanos y somos frágiles y tenemos el poder que tenemos, la confianza que tenemos y somos quienes somos y ya está, no hace falta más, ¿no? No hace falta tener que ser. Entonces, cuando eso lo podemos trabajar mejor, el eneagrama nos ayuda y, como decía, me lo puedo quedar yo para mí, trabajar desde mis hipótesis y mis cosas, o lo puedo traer como herramienta también para el cliente. Estas son algunas de las posibilidades con las que me podría ayudar el eneagrama en supervisión. Tanto en las competencias como en las funciones que decíamos antes, como en los ojos. En el programa de Damián se trabaja con los ojos y ayuda a todos ellos, igual que a todas las competencias y en todas las funciones. O sea, es absolutamente transversal. No sé si tenéis alguna pregunta sobre esto, cómo podría intervenir, ¿no? O ayudar en una u otra dimensión. Yo creo que esta es una linda slide para particularmente los supervisores, integrar todo lo que vinieron trabajando entre los que son las competencias de IMCC, de supervisión, y los 7 ojos, que es la base de donde se desarrollaron. Pero está bueno esto que después pone la función formativa de apoyo y normativa también como una buena síntesis, visualmente creo que es muy buena esta slide como recordatorio para todos. Muy bien. Pues eso, el eneagrama nos ayuda en cada uno de estos puntos. No entraré exactamente el cómo porque nos comeríamos el tiempo, pero creo que ya, ¿no? Uno se lo puede imaginar. Entonces, en lugar de entrar en los eneatipos, que el riesgo de entrar en las etiquetas es enorme, voy a entrar en las leyes para que veáis la potencia que tiene en supervisión. Por ejemplo, la ley del 1, como decíamos, es la ley del amor, de la aceptación. ¿Qué pasa si nosotros entendemos con total profundidad, o sea, si realizamos en nosotros lo que significa estar en unidad, uno en el uno, ¿sí? Lo que significa esta aceptación incondicional de mí mismo y del otro, lo que significa entender quiénes somos realmente, en términos de arquetipo, en términos de centramiento y descentramiento, en términos de cuando estoy, ¿sí?, en el centro de mi ser o cuando me voy a la periferia, me descentro, que es un lenguaje cotidiano, ¿no? Centrarme y descentrarme, y por lo tanto estoy apegado a una autoimagen de mí y todo lo que eso representa. Y cómo podemos traer al cliente otra vez a su centro, desde el amor, desde la aceptación, desde la no dualidad, por eso es un círculo, ¿sí? Claro, cada uno de estos conceptos implica una reflexión profunda para poder realizar esto de verdad en uno mismo y luego aplicarlo en supervisión. Que algunas de las cosas que decimos ya las utilizamos, ¿sí? Y son del uso corriente, pero diríamos que eneagrama, como hay otros modelos profundos y potentes, de repente te coloca en un sitio donde te vuelve a traer a este lugar, ¿sí? La meditación ayuda, por ejemplo, ¿no?, que es complementaria al eneagrama, o el coaching esencial, o, ¿no?, otras herramientas que ayudan a hacer este centramiento. El hablar de la sombra, el incluir la sombra, tiene que ver otra vez con la ley del uno, cómo abrazamos la sombra, ¿no?, en términos junguianos, desde la aceptación, desde el no rechazo. Y cuando nosotros abrazamos la sombra en nosotros, automáticamente dejamos de proyectarla
y de ponerle, ¿no?, el rechazo en el otro. Y así entonces tiene repercusión en la transferencia, contratransferencia, en las relaciones, en millones de cosas, ¿verdad? En los juicios, etc. ¿Y cómo hacemos esto? Ley del 3. La ley del 3 me ayuda a trabajar y a comprender cómo podemos trascender la dualidad. Es la ley de la sabiduría, de la armonización. Es la ley que me ayuda a ver cómo es lo creado, ¿sí? Y aquí podríamos hablar de la Trinidad, podríamos hablar de muchas cosas, porque al final son símbolos potentes que se repiten en todas las tradiciones de una u otra manera. De lo que nos está hablando aquí es de cómo, desde una dualidad, por ejemplo, éxito-fracaso, yo no me puedo quedar en la línea. No es un gris, no es un punto intermedio entre una cosa y otra, sino que es un salto de conciencia. ¿Sí? Ahora haremos un ejercicio. Y eso me ayuda a hacer una transformación evolutiva, pero también puede pasar lo contrario, el triángulo gira y me lleva a una involución, a quedarme más pegado a mi ego. Si yo conozco bien todo esto, puedo acompañar a mi supervisado y él a su cliente a ir hacia la transformación evolutiva, porque para involucionar no les hacemos falta. Ya involucionamos solos normalmente, ¿sí? No hace falta pagarle a nadie. Entonces, la idea es que podamos realmente tener conciencia y saber trabajar de forma fina y eficaz con el poder trascender, ¿no?, lo que sería la competencia 7 en Eneagrama, por ejemplo. ¿Y esto cómo sucede? ¿Cómo sucede este camino de transformación evolutiva? Bien, nos lo explica la ley del 7, simbolizada por la éxada en el eneagrama, que nos habla de cómo es este proceso, qué fases, qué movimiento, dónde se para, cómo acompañamos el viaje, el proceso en los momentos críticos, que hay dos, uno al inicio de proceso y uno hacia el final de proceso, a través de la ley del 3 para ir hacia la ley del 1. ¿Sí? Cuando yo voy integrando estos conceptos, acompañar el proceso del coachee o acompañar del supervisado o acompañar al supervisado para que acompañe bien, ¿no?, el proceso del coachee es mucho más potente y mucho más sencillo. Entonces, una foto de qué estamos hablando también. Hablamos, como decíamos, de 3 grandes dimensiones: somática, emocional y mental, ¿sí?, como incuestionables, ¿no?, están en todos los modelos, y en cada una de estas dimensiones los humanos tenemos una desconexión, ¿sí? El eneagrama nos habla de estos vacíos existenciales, de cómo, y aquí volvemos al triángulo pero desde otro orden, cómo entramos, cómo aterrizamos a este mundo de forma espiritual o psicológica, tanto da, y a partir de aquí hay una primera desconexión de la consciencia en el centro somático, corporal, ¿sí? Por lo tanto, una herida de autoafirmación. Yo no me percibo con suficiente influencia, con suficiente poder aquí en el mundo. En cualquier momento puedo desaparecer. Y si tengo una herida aquí, eso me inquieta y me duele. Por lo tanto, el ego va a salir a tapar eso como sea. Y hay 3 grandes egos que van a intentar tapar la herida de autoafirmación. Estos son 3 conceptos complejos, pero tenéis en la página web de Essential Institute, ORG, en recursos tenéis, abajo de todo, programas de radio. Tenéis un programa para cada herida, donde hablo en profundidad, con ejemplos, etc. O, por ejemplo, también en recursos, en artículos, tenéis un artículo que se llama 1 con 1. Este habla de coaching, heridas y eneagrama y con casos. O sea que podéis ir profundizando también por ahí si queréis. Bien, como flash, para que veáis de qué va esto. La herida de autoafirmación, aterrizamos aquí, tiene que ver con cuerpo y toda la desconexión con el cuerpo. El final del viaje, sanación de herida, tiene que ver con reconectar otra vez con mi cuerpo, es decir, con mi presencia arraigada, no lo físico, ¿sí?, sino mi presencia. De ahí aterrizo a la vida humana, ¿sí? Y en la vida humana puedo generar una herida de autoconfianza. La herida de autoconfianza tiene que ver con el estar desconectado, la desconexión de la consciencia de mi orientación interna.
Es decir, lío mental, uso mal la mente, ataques de ansiedad, un miedo de fondo a la vida, tendencia a buscar la estabilidad, etcétera, etcétera. Es decir, cada una de estas heridas es un universo que cuando el cliente va hablando o mi supervisado me trae lo que el cliente va hablando, enseguida podemos reconocer la herida, enseguida, con un poco de práctica y de profundización. De manera que con eso ya está, porque el ego que muestra es un síntoma, ¿sí? Podemos ver lo que hay a partir del ego, pero no me interesa el ego, me interesa la herida, me interesa poder sanar eso para que la persona no se vaya a este automático que le hace ruido. Por ejemplo, el otro día en un caso de supervisión, la persona, ¿no?, el supervisado, traía una y otra vez que se bloqueaba en las sesiones, cuando el cliente, ¿no?, apretaba y como que sentía la presión por dar unos resultados, porque no se sentía capaz de poder entender lo que estaba pasando y se le escapaban datos, ahí se bloqueaba y se quedaba en silencio. Rascando, que había una herida de autoconfianza donde la persona se aturulla, ¿no? Le vienen 10.000 mensajes al segundo y no sabe qué hacer con eso. Bien, trabajar con todo eso, ¿sí? A través del silencio, la meditación, no sé qué, confiar en sí mismo, bla, 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 ver que no hace falta, bueno, una serie de cosas, le ayudaba, ¿no?, a poder volver a centrarse y poder aceptar la sombra, no juzgarse negativamente desde la herida, que la herida es lo que no permite la conexión con la vulnerabilidad y con la humildad, y por lo tanto nos forzamos a ser no sé qué cosa y ahí tenemos ya el lío. El no sé qué cosa es el ego, por supuesto, ¿no?, la autoimagen. Y la herida de amor, que está en el centro emocional, que tiene que ver con cómo estamos desconectados, en este caso, con el ser que somos, ¿sí? Intentando ser otra cosa, desde la inautenticidad, porque no nos sentimos suficientemente dignos para ser humanos, entonces, para ser queridos. Entonces, por ejemplo, en este universo la persona habla de respeto, de límites, de poder, de justicia, de acción. Aquí, en este universo, la persona habla de trabajo, de autoridad, de estabilidad, de búsqueda de recursos, de ansiedad, etc. Y aquí la persona habla de relaciones, de amor, de si me quieren o no, del valor que yo tengo, de si existo o no existo porque el otro me reconoce o me deja de reconocer, etc. Son tres universos distintos, ¿sí? Cuando empezamos a ver esto, es más fácil poder ver luego qué ego está al servicio de eso, intentando proteger el dolor que sentimos cuando nos ponemos en contacto con la herida, que a veces es muy flagrante y a veces es muy sutil, con pequeños gestos que hacen que nos mantengamos en la autoimagen. Bien, la idea es, como veis... Cris, ya para que vayas teniendo una idea, nos quedan 5 minutos para terminar. Sí. No sé si también querés dejar para preguntas al final, pero para que vayas planificando terminar en 5 minutos. Sí, la idea es, por lo tanto, cómo un mapa como este nos puede ayudar a ver, y aquí tenéis lo de la radio, y al final, y también aquí tenéis otro recurso interesante, que si queréis copiar el link o hacer una captura de imagen, que es la meditación del ser esencial o de la ley del uno, ¿sí? Que me ayuda a poder conectar con todas mis posibilidades de ser, tanto en integración como en desintegración. Entonces, ahí también, a través de la ley del uno y de esta meditación, es más fácil poder conectar con quiénes somos y eso me da potencia para poder conectar con el otro. Bien, pequeño ejercicio, 2 segundos, aunque sea. Lo que decíamos de la ley del 3, ¿sí? Por ejemplo, ante la posibilidad, ¿no?, los polos de éxito o fracaso. Ahora, las etiquetas que hay aquí no las miréis porque os vais a liar. Simplemente tenemos éxito por un lado y su contrario, fracaso por otro lado, ¿sí? El cliente podría traer esto, podría traer cualquier otra cosa, lo que sea dual, y lo primero que hay que hacer es explorar eso. ¿Cuál es la dualidad que hay aquí donde el cliente está atascado? Donde el supervisado está atascado o su cliente. ¿Cuál sería el nivel de conciencia? ¿Qué palabra le pondríais aquí? De forma que cuando nos colocamos aquí, se trasciende.
la idea de éxito o de fracaso no tiene ningún sentido ni ningún significado. ¿Qué sería? ¿Qué se os ocurre? Norma, estás muteada. Equilibrio podría ser. Equilibrio. Armonía. Vale. Entonces, yo que digo, tengo que tener éxito y no me permito el fracaso. Si yo pienso en términos de equilibrio, ¿ya no necesito ser exitoso o fracasado? Vale, podría ser. Podría ser. Para entender el trascender la dualidad hay que entrar en estas energías, ¿sí? Por eso es tan importante el autoconocimiento. Más me conozco yo, más sé vivir desde esta energía, este estado del ser, o del ego, ¿sí? Depende si está desintegrado o integrado, más fácil es que yo pueda entender cuál es el salto de conciencia que me quita de ahí. Por ejemplo, podría ser lo que tú dices, Norma, pero a lo mejor también, como habéis dicho, aprendizaje o experiencia, ¿sí? Por ejemplo, si yo vivo la vida en términos de experiencia o de aprendizaje, ¿qué sentido tiene para mí hablar de éxito o fracaso? Seguramente ya no lo tiene, porque todo es experiencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos llevar al cliente a estas reflexiones cuando está atascado en una dualidad, sea la que sea? En este caso tiene que ver con, por ejemplo, estados del ser, ¿no? O, emocionalidades, ¿no? Que diríais, creo, los ontológicos o algo así. De manera que se le deshaga el ruido. Ya no tiene más sentido. Esto sería aplicar la ley del 3. Esto está muy Que tiene interesante. que ver con la idea de Hegel. Hegel. Esto da para mucho. Esto da para mucho. Como que esto será súper interesante, como que ya viste el título nada más, tenemos que hacer un seguimiento, porque creo que solamente trabajar con el tema de polaridades, creo que da muchas oportunidades para poder profundizar nuestras herramientas y ver nuestra relación de coaching. ¿Cómo querés terminar, Cris? Tenemos 2 minutos para terminar. Sí, terminamos ahora. Entonces, la idea es que esto es una espiral de crecimiento, ¿eh? Vamos acompañando al cliente, al supervisado, ¿eh? En esa espiral de crecimiento, de forma que no es llegar a ningún sitio. Esta es otra idea fundamental de proceso que tiene que ver con Eneagrama, para estar en presencia arraigada, mente callada, corazón abierto. ¿Sí? Ese es el final del cuento, tiene que ir viajar hacia ahí. Si el viaje no va en esa dirección, nos paramos y revisamos, ¿sí? Ese es otro aprendizaje de Eneagrama. Os dejo aquí también una demo con Metavisión, donde hay unas preguntas que os podéis hacer si queréis mientras observáis la demo, y podemos, ¿no? Me podéis escribir y podemos ver y podemos comentar. Y en cualquier caso, no os creáis nada, experimentadlo. Yo sé que esto es profundo y complejo, pero mi idea es que podamos ver las posibilidades, y el que le apetezca entrar más en Eneagrama sabe que aquí hay un mundo donde puede resultar muy potente para poder leer e intervenir, tanto como supervisores, como coaches o como seres humanos. Buenísimo, muchas gracias, Cris. Vamos a reconocerla, Cris, por esta presentación. Si quieren también poner un mensajito por escrito. Lamentablemente nos quedamos cortos de tiempo, 1 hora a veces es poco. Creo que lo que vos traes, Cris, es muy rico, tiene mucho material y da para mucho. Así que estoy seguro que vamos a tener otras oportunidades para seguir profundizando en el Eneagrama. Es interesante porque todas las presentaciones que yo he habido hasta el Eneagrama hasta ahora eran todas de los tipos. Así que estaba esperando eso, me sorprendiste que no trabajaste eso. Así pero trajiste unas distinciones muy interesantes para explorar, para trabajar, que da para mucho todo lo que trajiste. Así que quizás vamos a hacer seguimiento con agarrar como un pedacito de todo y trabajar eso en profundidad. Creo que puede ser muy rico. Así que Cris, muchísimas gracias por la presentación de hoy. Esperamos seguir, que esto tenga continuidad el año que viene. El mes que viene había quedado una colega en hacer la presentación y le pedí que me confirmara hoy para poder anunciarle. Me acaba de confirmar que no puede. Así que ¿cómo? ¿Qué Tani? Sigue Cris. Bueno, esa es una posibilidad. Si querés por ahí agarrar uno de los aspectos y hacer algún ejercicio.
Entonces, Por ir un ejemplo. poco de todo lo que trajiste hoy, llevarlo a la práctica. Por ejemplo, esto de las polaridades de recién me encanta a mí, así que, y estoy seguro que los demás también se puede llevar valor. Aporta mucho al trabajo del coach y del supervisor pensar en cómo los clientes trabajan en polaridades, cómo salirse de esa forma de pensar en forma de polaridades. Así que está disponible, sería el miércoles 7 de diciembre. A las 8. Sería, con el cambio de hora, sería el mes que viene sería las 9, sería una hora más tarde. Que cambiamos Ah, que vosotros cambiáis el horario. cambiamos el horario. Y usted decía que cambiamos todos el horario. Qué líos. Entonces, Vale, a las 9, Wow. sí, puedo. y en Argentina queda, en Argentina, los que están en Argentina no se preocupen, porque en Argentina no cambia la hora y lo hacemos Ah, todo a partir de Argentina porque son las que están en la mayoría de todos los grupos. Así que los que están en Argentina no creen más confusión para todos. Porque en pero serían las Argentina- 5, Damián. Si son las 9 de España, serían las 5 de Argentina. Norma, no, tranquila, nosotros quedamos a ver, tiene razón Norma, esto que está diciendo. Entonces, sí, para son dejar 4 la hora, horas de para dejar la diferencia. hora tiene razón Norma, para dejar la hora de Argentina, que siempre a las 4, Cris va a ser a las 8, y es más temprano para mí, así que está Claro, bien, porque por ellos clarificar ya eso. cambiaron. Sí, entonces, de acuerdo, Claro. como O sea- dejamos siempre la hora de Argentina, es a las 4 de Argentina, y es a las 8 de... Bien. Buenísimo. A las 8 de España. Sí, porque Hoy. ustedes ya cambiaron. Nosotros nos Bien. mantenemos a las 4. Y va a ser a la 1 de México, o sea que México también cambia. Y en Portugal es una hora menos, si no me equivoco, que España. O sea que en vez de las 8 va a ser las 7. ¿Quieres venir un poco? Y en Chile cambia la hora ¿cuándo cambia la hora? ¿Cómo es el horario de los cambios de Chile? No, ya la cambiamos en octubre, así que estamos igual que estamos. Argentina. Antes teníamos una Ah. hora de diferencia, ¿te acuerdas? Ok, Ahora entonces estamos a la par. están en la parte argentina. Ok, entonces ustedes en Chile y en Argentina no cambia el horario. En Uruguay es como Chile y Argentina, ¿no es cierto, Gerardo? Sí. Sí. Y Uruguay, Chile, Argentina, por suerte no nos confunde esa parte del mundo, sigue toda esa segregación. Aquí en México Venezuela ya no va a tampoco cambiar. cambia. Aquí en México ya va a quedar fija. A partir de este cambio ya no va a haber uno más. Claro, entonces, para México va a ser a la 1 en vez de a las 2. Va a ser a la 1, así que pónganselo a la 1. Ok, buenísimo, Cris, qué bueno que hayas aceptado la Entonces- invitación, qué bueno que continuamos con este ejercicio que hicimos Hacemos hoy. una parte más práctica y también aprovechemos, si queréis, y me enviáis o le enviáis a Damián preguntas que queráis que profundicemos para el próximo día. Buenísimo, Bueno, también podemos gracias. compartir la grabación con los que no están hoy acá. Y también aprovecho para avisarles a todos que estamos organizando la conferencia de supervisiones en español. Está abierta para todos los que quieran venir, no solo supervisores, para los coaches que están acá que quieran venir el año que viene. Creemos que va a ser gratis y va a ser en abril. Y a ver, Gerardo, ¿nos decís los días? Es un sábado 24 y 25 de abril está, por lo menos nos hemos puesto de acuerdo, viernes y sábado. Hay un link que podemos compartir, que es un formulario de registro, como para ir ya no solamente resolviendo la agenda, sino invitando a los distintos personajes, coaches, escuelas y sobre todo supervisores que todavía pueden llegar a ser presentadores o ponentes en este o en los eventos de la red. Eso es lo que estamos mandando con tiempo necesario, ¿viste? Gerardo, ¿14, 15 o 21 y 22? Sí, está mal, 24 y 25 es lunes y martes. Creo que no es 24 y 25, Gerardo. ¿Es 14, 15 o 21 22? Viernes y sábado. Me parece que es 14 y 15. 14 y 15, 14 y 15, porque 28 y 29 son los últimos dos, es la que es en inglés, para los que son bilingües que quieran participar. Fátima, Cris, los que están Minerva, los que hablan inglés, Lali, los que son bilingües quizás quieran participar también en la de inglés, que es al final de mes. Ok, abrazo, saludos, muchas gracias. Gracias a todos. Otra cosa, aprovecho, para los que queráis más profundidad en Eneagrama, lo digo porque el 19 empiezo una edición de noviembre y cuando nos veamos otra vez ya habrá pasado, entonces por eso os aviso, ¿vale? Si Poné tu correo en el chat room en caso de que alguien que no esté en la clase contigo ahora o que no te conozca y quiera más información sobre este programa que vas a empezar en noviembre de Eneagrama. Ahí tienen el correo crisbolivar@essentialinstitute.org.
Así Correcto. que lo quieren copiar y pegar para tenerlo, para los que quieran, que estén interesados y le quieran preguntar a Cris. Así que Cris, muchas gracias a todos por acompañarnos, los esperamos el mes que viene. Chao, Estamos en chao. comunicación. Chao. También para los graduados del programa tenemos la graduación del programa de supervisión, así que siempre todos los graduados son bienvenidos. Así que aquí tenemos a Gerardo, Lali, todos son bienvenidos. Pero El 14. precisamente los graduados va a ser el lunes 14. Lunes 14 de noviembre, la última hora. ¿Sí? Si no me equivoco, si no movemos la hora de Argentina, es a las 3 de la tarde, ¿no? De 3 a 4 de Argentina. De 3 a 4. Ok. Bueno, ya lo enviaréis esto de no sé qué, de los supervisores, ¿no? Ya lo enviarás. Sí, sí. Saludos, abrazos, gracias a todos. Chao. Gracias. Bye, bye. Chao. Nada que